Hola, soy el alumno Jared Josafat Vázquez Lázaro y esta es mi presentación sobre los procedimientos civiles en Roma. ¿Para qué era el proceso civil? El proceso civil atravesó en Roma por dos grandes periodos, el del Ordo Iudicorium Privatorum, desde los orígenes hasta el siglo III de nuestra era, y el de la Extraordinaria Cognitio, desde el siglo III hasta el final. Dentro del primero, es menester diferenciar dos épocas, la de las legis actiones, que se prolongan hasta la mitad del siglo II a.C., y la del procedimiento formulario. Característica común a ambas épocas es la división del procedimiento en dos etapas, in jure y apud iudicem, o in indicio. La primera tiene lugar ante un magistrado que ejerce los poderes inherentes a la jurisdicción, pero carece de facultades decisorias, y la segunda ante un juez privado, iudex unus, que es designado por partes de común acuerdo y a quien incumbe la facultad de resolver la controversia, aunque carece del imperium necesario para hacer cumplir su decisión. ¿Qué es las potestas o imperium? La potestas era la autoridad legal de un cargo político, de los distintos tipos de autoridad en la antigua Roma. Este era quizás el más sencillo porque estaba definido en la propia ley. Había tres cargos políticos romanos más importantes. El primero era el cónsul, el segundo el pretor y por último el tribuno. Por otro lado estaba el imperium, el cual era la autoridad que tienen los magistrados y promagistrados para dirigir el ejército romano. Puede considerarse como la forma suprema del poder legal, que se otorgaba a magistrados como cónsules, pretores y procónsules. Había esencialmente dos tipos de imperio, el formal y el delegado. ¿Qué son las leyes actionis? Son los procedimientos judiciales más antiguos en Roma. Su origen se encuentra en los mores maiorum, y no obstante, se les conoce con este nombre porque son acciones que contempla y que además aprueba la ley en su totalidad, excepto una. Están reglamentadas por la ley de las siete tablas. El procedimiento per legis actionis representa, en el orden cronológico, el primer sistema de enjuiciamiento civil aplicado en Roma, pues corresponde al periodo histórico del derecho quiritario, de cuyas características más notables participa y en particular de su solemnidad, pues todo litigio debe amoldarse a uno de los cinco módulos de la ley actionis, es decir, a uno de los cinco módulos de la ley legis actionis, que son esquemas preestablecidos que se traducen siempre en un complicado ritual compuesto de gestos simbólicos y palabras solemnes y sacramentales, que deben ser escrupulosamente cumplidos y textualmente pronunciadas bajo, bajo pena de ser vencidos en la causa del que no le hiciere aún asistiéndole la razón. ¿Qué es el proceso formulario? El procedimiento formulario forma parte de la ordenación de los juicios privados y su tramitación está dividida en dos fases: in iure ante el magistrado y el apud iudicem ante el juez o jueces. En la fase ante el magistrado podemos ver que la citación del demandado en el proceso formulario se diferencia profundamente de la in ius vocatio, que regía de las legis actionis, y su dureza fue atenuada a través de varias medidas. En los textos del piano, el demandado debía de quedar totalmente enterado y poder preparar su defensa, o avenirse y, y ceder. La Edicto Actionis Extraprocesal exigía que el demandante mostrara todos los documentos y pruebas que iba a hacerse valer en el juicio. Así el demandado sabía perfectamente a qué atenerse en el juicio y las pruebas que podían ser aportadas en él. Las personas que contravinieran
estas disposiciones de la Edictio Actionis Extraprocesal eran sancionadas por el pretor. ¿Qué es el magistrado? Los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o por separado. Los magistrados eran esencialmente los cónsules, procónsules, pretores, ediles, tribunos y censores. ¿Qué es el juez? La única función de los jueces era la de desarrollar los procesos judiciales que a ellos llegasen y dictar la sentencia. Entre los jueces se distinguían los que eran escogidos para cada proceso y los que funcionaban permanentemente formados en corporaciones. El iudex era el que tenía que fallar en estricto derecho. El árbiter era el que tenía ese poder de conciliación. Y por último, los recuperadores eran los encargados de fallar las controversias entre ciudadanos romanos y peregrinos. ¿Qué es el procedimiento formulario y el extraordinario? El procedimiento formulario, que caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal en Roma, se encuentra su origen probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el praetor Peregrinus, quien desde 242 a.C. administraba justicia en litigios entre romanos y extranjeros y pleitos de extranjeros entre sí. El procedimiento extraordinario se empezó a utilizar en la época imperial con carácter extraordinario, pero poco a poco fue ganando terreno en época clásica. Se convirtió en un proceso ordinario en época posclásica. Inicialmente se utilizaban para fideicomisos, tutelas, alimentos entre parientes y las reclamaciones sobre el estatus de la persona. Con esto yo le doy fin a mi video y a mi presentación. Muchas gracias.